Estamos celebrando hoy una fiesta litúrgica muy importante, que es la celebración de la Santísima Trinidad. Desde que empezamos el Adviento, empezamos a recorrer este misterio a través del cual Dios se ha ido haciendo presente, Dios que se presenta como Padre, que se encarna en María Santísima, allí en su Hijo Jesús, Jesús que viene a la vida en la Navidad. Luego empezamos a celebrar distintos misterios de fe a lo largo de estos meses que fueron pasando, fundamentalmente la preparación al momento central en la Semana Santa, Jesús que como Hijo se entrega obedientemente al Padre por acción del Espíritu Santo, y después la ascensión del Señor y la celebración de Pentecostés, el don del Espíritu, el domingo pasado. Hoy estamos celebrando en una única fiesta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Y como lo enseña la Iglesia, estamos celebrando un misterio y además un misterio de fe. Por tanto, es útil que recordemos que hoy no estamos celebrando un acertijo, un enigma o un rompecabezas teológico. Estamos celebrando a Dios que como misterio nos invita a que podamos sumergirnos en Él. Lo que nosotros sabemos de Dios es porque Dios lo quiso revelar. Entonces Dios a lo largo de la historia se nos fue manifestando, mostrando, y lo hizo máximamente en su Hijo Jesús, pero para eso nos fue preparando desde la creación en adelante. Y asimismo también esta comprensión del misterio fue producto de esta paciencia de Dios y también del hombre, que a lo largo de la historia fue como comprendiendo este misterio de fe. Quiero decir entonces que como todo misterio, lo hemos dicho en alguna ocasión, la palabra misterio es una palabra que viene de la lengua griega y significa exceso de luz. Es decir, que al misterio no se lo comprende en su totalidad. Al misterio se lo recibe y además con humildad. Dios, que quiso mostrarse al hombre, lo hizo según su parecer, en sus tiempos, y fue recorriendo un camino con nosotros. Por eso decimos que frente al misterio, esta posición humilde del hombre nos pone hoy también frente a un desafío, que es, en primer lugar, el corazón agradecido, porque en definitiva lo que hoy estamos celebrando es que Dios comparte con nosotros la intimidad de su ser. ¿Cómo es Dios? Donde lo importante es hacer experiencia de este ser de Dios y no tanto pretender comprender o sentir ese ser íntimo de Dios. Entonces Dios nos fue mostrando cómo es, decíamos recién, a lo largo de la historia, y para eso nos fue preparando. Por eso, frente a este misterio de fe, lo que se nos pide es tener una cierta capacidad de asombro, de sorpresa. Y decía recién que entonces frente a este Dios, único Dios, vivo y verdadero, que se nos da a conocer a nosotros que somos su creación, sus criaturas, bueno, es una invitación al agradecimiento. Esto nos puede pasar entre nosotros también cuando alguien viene y decimos que nos abre el corazón, que se nos muestra en la profundidad de su ser, sin esconder nada, decimos nosotros, bueno, pero qué lindo es esto, gracias porque te das a conocer tal cual sos. Y ese darte a conocer tal cual sos, a mí me mueve a corresponder, a actuar del mismo modo. Entonces,
La Iglesia nos enseña muchas cosas acerca de este misterio, va como completando este misterio a través del cual Dios ha querido darse a conocer. Entonces, me parece que acá es muy importante situarnos frente a algo que hoy se nos propone a ser celebrado con fe. Adherimos, acá estamos, Señor, gracias porque te nos das a conocer en la palabra, en la creación que nos rodea, a través del amor, porque nosotros conocemos la Trinidad a través de su modo de obrar a lo largo de la historia. Y acá viene quizá lo más importante. Como nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros también deberíamos, a eso estamos invitados, a ser un reflejo de este Dios uno y trino. Uno en su naturaleza y trino porque está formado por tres personas. Creemos en un único Dios donde el misterio nos lleva a recibir a estas tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y es curioso esto, porque aun cuando pensemos que lo que estamos celebrando es un misterio, este misterio se ha ido como metiendo desde el primer instante de nuestras vidas en nuestra existencia. Hemos sido bautizados en el nombre de la Trinidad. Empezamos a recorrer este camino de amistad con Dios cuando nuestros padres nos enseñaron a persignarnos, a saludar a Dios. ¿Cuál es el modo en el que saludamos a Dios? Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así empezamos el día y así concluimos cada jornada. En cada Eucaristía decimos que la misa es la obra por excelencia de la Trinidad. En cada misa nosotros alabamos a Dios, no como Padre, no solo como Hijo, no solo como Espíritu, sino precisamente en la oración del Gloria alabamos a Dios uno y trino. Lo que haremos ahora, una vez finalizada la homilía, vamos a expresar nuestra fe. Nuestra fe es una fe trinitaria. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Cada sacramento está atravesado por este Dios trino. Entonces quiero decir, nuestra fe y nuestro modo de vivir la fe debería ser como un reflejo de esta intimidad, de esta profundidad de Dios. La Iglesia nos enseña que la Santísima Trinidad es luz que ilumina. Así que vamos a pedir con devoción y con piedad en este día a que Dios Trino ilumine nuestras vidas, ilumine nuestros matrimonios, ilumine nuestras familias, ilumine a nuestro país y a quienes nos gobiernan, ilumine a la Iglesia. Dios ofrece esa luz y esto está claro, tenemos que ser nosotros quienes pedimos con humildad más luz para no desesperar, para conservar la debida calma, para vivir con fe, para ser, decíamos el domingo pasado, testigos valientes, alegres y coherentes de esta fe que hemos recibido. Yo quisiera concluir con alguna mirada acerca de cómo es esta intimidad de Dios. Dios es amor y esta es como la primera realmente definición acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? En su intimidad es amor. Por tanto, nosotros, si hoy celebramos esta solemnidad de la Santísima Trinidad, pregunta que podríamos hacernos es, si Dios es amor y yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿mi vida es respuesta de amor? ¿He comprendido que estoy en esta vida para amar? Y que esa es mi principal misión. Yo he sido constituido con el Espíritu, testigo del Evangelio, para reflejar esta verdad. Yo debo, no solo puedo, debo amar.
Y no solo a modo humano, como a mí me salga bien. A veces decimos, hago lo que puedo. No es suficiente. Hago lo que Dios espera que haga. Entrego mi vida como Jesús la entrega y la ofrece. Además, el saber, el conocer esta verdad es motivo de alegría para mí. La Iglesia nos enseña muchas cosas acerca de la Trinidad. Yo quisiera tomar 6 o 7 aspectos que me parece que los podríamos tratar de trabajar en el sentido de reflexionar. Si este es el modo en el que Dios en su intimidad ha querido mostrarse, Dios es amor, bueno, ¿cómo se refleja ese amor de Dios? ¿Cómo vive el Padre con el Hijo y el Espíritu? La Iglesia nos enseña que fundamentalmente el ser de Dios es un ser en comunión. Por eso lo podemos pensar, a ver, mi matrimonio es un reflejo de la Trinidad, está en primer lugar entre mi marido y mi mujer, o como familia, entre padres e hijos, esa comunión que se manifiesta fundamentalmente a través de la unidad. Si es comunión, es porque hay unidad. En segundo lugar, este ser de Dios, este modo de relacionarse el Padre con el Hijo y el Espíritu, pasa a través de una comunicación permanente y además perfecta. Como queriendo decir, es afín al amor verdadero que ese amor se comunique. Entonces en esto nosotros tenemos que estar muy atentos, porque tenemos que comunicar amor. Y comunicar quiere decir tanto dar como recibir. Por eso, además de la comunión y de la comunicación, la Iglesia nos enseña que dentro de este ser de Dios existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu una perfecta relación. Miren cuántas cosas lindas para ir como confrontando con nuestro modo de ser, cristiano, hijo de Dios, marido, mujer, hijo, padre, hermano. Trato de buscar y de priorizar la comunión, la unidad. Trato de buscar siempre y en todo momento, creativamente, el modo de comunicarme mejor, o me estoy aislando, separando, silenciando. Busco que esa relación entre nosotros sea una relación perfecta, para lo cual busco en primer lugar y por sobre todas las cosas amar. Y esto es posible cuando el perdón está al lado del amor. Otro aspecto importante que nos enseña la Iglesia, esta relación entre perfecta Padre, Hijo y Espíritu se da a través del diálogo. El diálogo forma parte fundamental de esta dimensión amorosa, del núcleo más íntimo de Dios. Por lo tanto, entonces, yo también tengo que buscar ese diálogo con los demás. Dios no es un ser solitario, sino un ser comunicándose a través del diálogo. Nos enseña la Iglesia que a su vez entre el Padre, el Hijo y el Espíritu se da una relación mutua de un permanente darse y recibirse. Yo doy, pero también estoy dispuesto a recibir. Esto es un aspecto fundamental del amor, de la intimidad de Dios y por lo tanto del modo en el que yo mismo soy capaz de vivir este amor. Entiendo que este día, hoy domingo, que Dios me regala, es un día para que yo me entregue más y por lo tanto reclame menos. El modo en el que me estoy dando es un modo alegre, que anima, entusiasma, que llena de vida. Los que me ven se dan cuenta que yo estoy como tomado por el amor de Dios, de quien digo no solamente creo, sino respecto de quien quiero ser un testigo fiel. Entonces yo tengo que darme, entregarme. Y eso habla de renuncia, de ofrecimiento de lo que soy y de lo que tengo. Porque esa es clave de felicidad.
Pero también tengo que ser capaz de recibir. El Padre se da al Hijo y al Espíritu, pero los recibe a ellos, y así mutuamente. El ser capaz de recibir lo que los otros me dan y me ofrecen, es parte indispensable del amor. Y finalmente, este amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, nos enseña la Iglesia, es un amor dinámico. Y esto también es algo muy lindo. Es un amor, podríamos pensar, como que siendo uno y el mismo, a la vez va cambiando, se va transformando. Entonces nosotros también tenemos que estar dispuestos, creativamente, a aceptar que el amor es dinámico. Y solo entonces se mantiene en vida y da vida y engendra vida. Finalmente, cito a San Agustín. San Agustín decía y se preguntaba a él, ¿cuál es el secreto de la Santísima Trinidad? Recuerdo que San Agustín escribe una obra de Trinitate sobre la cual trabajó durante 20 años. Imagínense la reflexión a la que llegó este santo en el siglo IV. Entonces él se pregunta, ¿cuál es el secreto de la Santísima Trinidad? Miren qué lindo. Lo define con 3 frases. Este misterio, este secreto de la Santísima Trinidad consiste en que en la intimidad de este ser no existe el yo, sino el nosotros. No existe lo mío, sino lo nuestro. No existe mi bien, sino el bien de todos. Qué lindo sería, se lo vamos a pedir al Señor, que consolide, que haga fuerte nuestra fe, para que también esto que hoy recordamos ya no soy yo, sino lo nuestro, ya no es lo mío, sino lo de todos, no es mi bien, sino el bien de todos. Esto es vivir de acuerdo a esa intimidad de Dios, este ser familia de Dios, en comunión, en comunicación, en perfecta relación, buscando el diálogo, buscando el dar, aceptando el recibirse, el recibir al otro y este dinamismo del amor. Celebramos esta Eucaristía como la gran obra de la Trinidad. Lo hacemos con humildad como misterio que es, pero con alegría profunda en el corazón.